Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros ya cerrando la semana con una nueva agenda MOL TV. En esta oportunidad tenemos un tema totalmente contingente, un tema que se ha estado abordando en la prensa a propósito de la aprobación del TPP-11 o CTPP en el Congreso, en el Senado, más específicamente en los últimos días. Vamos a estar conversando de eso en profundidad. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son las aprehensiones? ¿Qué países ya forman parte? ¿Cuáles son los beneficios que están obteniendo quienes ya forman parte de él? Vamos a estar justamente conversando de eso junto a Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Bien, Bárbara, gracias. Un gusto saludarte y verte que estás en estudio esta vez, Estamos y no en tu casa. en estudio, estamos muy bien aquí en estudios de EMOL TV. Y también estamos junto a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, Bárbara, gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a Paulina en esta Yo también, conversación. Jorge, te saludo. Bueno, mejor imposible panel para poder abordar esto que ha generado tanta polémica, digamos. Llevamos muchos años en esto, han pasado distintos gobiernos. Este es un acuerdo que fue promovido incluso por nuestro país en forma muy activa desde gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet en el primer gobierno. Y ahora estamos en una etapa ya supuestamente de las finales. No sé por dónde le gustaría comenzar, Paulina, dando una mirada en general para después ir ya a lo más particular. Mira, yo creo que sería bueno explicarles un poco a la gente de cómo se tramitan estos tratados internacionales, porque hay mucha confusión si es ratificación, si es firma, si es promulgación. Entonces, brevemente señalar que este es un tratado formal, que se distingue de otros que son más breves y que no pasan por el Congreso, según nuestra Constitución. Y este es un tratado que, como tú dices, fue negociado por Chile, fue adoptado por Chile, fue firmado por Chile, junto a otros 10 países, y que luego venía la etapa en que cada país, según su legislación, tenía que aprobarlo para luego ratificarlo. Y en nuestro caso, el trámite de aprobación es la aprobación del Congreso Nacional, ambas cámaras. Entonces, en el año 2019, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el tratado y luego, viene todo lo que es tanto el estallido social como la pandemia, y de alguna manera este tratado se transformó en el tratado símbolo antiglobalización. Y esto yo diría que lo puedo reafirmar por las declaraciones que ha dado hoy día en la mañana el propio subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en una entrevista, donde dice que este tratado refleja todo lo que es el neoliberalismo comercial en un tratado. Entonces se transformó en este tratado símbolo, donde finalmente hubo, incluso nosotros tuvimos tomas en la universidad, en las facultades, contra el TPP, y durmió en el Senado. Hasta que, luego del plebiscito, las comisiones en el Senado lo pusieron en tabla, se sometió a discusión, y lo que hubo ahora fue la aprobación por parte del Senado. Con eso el Congreso Nacional aprueba el tratado, y lo que corresponde ahora internacionalmente es la ratificación del presidente de la República, que es una atribución exclusiva al presidente, por el cual, al depositar el instrumento de ratificación ante el depositario, que es Nueva Zelanda, se empieza a contar el plazo, que creo que son 60 días, a partir del cual Chile pasa internacionalmente a manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. Se es parte del tratado desde este plazo del depósito de la ratificación. E internamente, para que ese tratado sea norma nacional, debe ser promulgado por el presidente de la República a través de un decreto supremo y debe ser publicado en el Diario Oficial, tanto el decreto supremo como un extracto del tratado, y si el decreto no dice nada en contra, entraría a ser norma nacional desde la fecha de la publicación, a menos que tuviera algún plazo. Esos son los trámites. Por lo tanto, nosotros en este momento estamos en la etapa en que el presidente, teniendo la facultad exclusiva de ratificar, porque si no quiere ratificar, puede no ratificar jurídicamente. No viola la Constitución, no viola la ley, nada. Ahora está el tema político y de que podemos criticar políticamente la decisión de no ratificar una vez que este tratado ya tiene la aprobación de ambas cámaras. Entonces yo creo que eso primero, como para que la gente se ubique en qué etapa estamos,
y todo lo que ha pasado durante todos estos años. Buenísimo partir así para tener ya en antecedente, como dice Paulina, de qué estamos hablando, en qué etapa estamos, que es la última etapa de la tramitación de todo este proceso, Jorge. Sí, complementando lo de Paulina, lo contradictorio de este debate es que el TPP-11 tiene su origen en lo que se llamaba el P4, que era un mecanismo de integración de Nueva Zelanda, Chile, Brunei y Singapur, dentro de los que lo lideró Chile. Luego viene, lo recordamos hoy día en un panel que tuvimos en la mañana con ex Direcon y Subrey, viene toda la negociación desde el 2008 del TPP, donde Estados Unidos ya ve que hay una oportunidad de fijar las reglas para el Asia-Pacífico, especialmente por el crecimiento de la influencia de China, y la negociación fue una política de Estado, como ha sido la política comercial chilena de los gobiernos de centro izquierda y centro derecha. Pero ¿qué es lo que ocurre, creo yo, políticamente? Lo que Paulina hablaba de este símbolo antiglobalización, que también tuvo eco en los países desarrollados con la crisis subprime del 2008, que lo que hoy día se llama el apruebo dignidad a Partido Comunista, Frente Amplio, comienzan, creo yo, todavía un grupo minoritario a nivel político a cuestionar esta política de inserción económica y de política a través de los tratados de libre comercio chilena. Lo vimos en la campaña de Beatriz Sánchez, donde decía que no se iban a firmar nuevos acuerdos comerciales sin antes evaluar el impacto de los tratados y su pertinencia con el Mercosur. Lo vimos en el programa de primera vuelta del presidente Boric, donde también se habla de este revisionismo al comienzo unilateral de los tratados, y hoy el TPP es un símbolo de esa discusión. Pero el escenario político ha cambiado, sin duda es el más favorable para lo que ocurrió con la aprobación del TPP después de 4 años durmiendo en el Senado, y que tiene importancias comerciales, estratégicas y también reputacionales para un país que es visto en el mundo como Chile, como un socio confiable, creíble y predecible en sus relaciones internacionales. Entonces la discusión, que hoy pasa más bien a un tema político, es una discusión de fondo, y que quienes creemos que la política comercial chilena, y ahí están las cifras, ha redundado en más empleo, cerca del 60% del PIB se ha llegado a explicar por el comercio, se ha duplicado el número de empresas exportadoras, claramente es un tema muy relevante para el progreso y el desarrollo futuro de Chile. Paulina, a diferencia de otros acuerdos o tratados, en este no había que esperar a que la totalidad de todas las partes completaran su proceso para que entrara en vigencia, por lo que nosotros tenemos ahora de alguna manera la ventaja, nos decía hace algunos días el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, de poder mirar lo que ya está ocurriendo con los países que completaron su proceso, que ya están viendo los beneficios y que muchas de las cosas que se instalaron como temores o como problemas terminaron siendo noticias falsas. ¿Cómo ve este periodo que ya llevan de implementación, que son varios años en varios países? Efectivamente, este tratado no exigía que todos los estados que habían negociado y firmado ratificaran para entrar en vigencia. Tenía una cláusula de entrada en vigencia por la cual exigía un mínimo de ratificaciones, de depósitos de ratificaciones para entrar en vigor. Y entró en vigor en diciembre del 2018. Por lo tanto, ahí se cumplió con el depósito y entró en vigor en el 2019. Por lo tanto, lleva 3 años ya de vigencia. La semana pasada se reunieron los miembros, los 11 que negociaron y firmaron el tratado, por eso que el actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, fue a Singapur. Se reunieron para evaluar lo que ha sido la práctica, qué ha redundado bueno, qué malo ha significado para los estados que hoy día son parte. ¿Y cuál es el balance? Claro, bueno, ¿cuál es el balance que ellos hacen hasta ahora? En el balance justamente lo que ellos señalan es que ha redundado de manera positiva en el comercio entre ellos, que hay cosas que todavía tienen que ajustar, porque obviamente son 3 años, todavía es muy pronto, pero aquellos países que no tenían acuerdos con los otros aumentaron su comercio. Por lo tanto, ellos lo ven como algo positivo que ha redundado de manera bastante optimista, y sobre todo en un escenario internacional que, como señalaba Jorge, hoy día está tan complejo, y sobre todo países en América Latina estamos en una condición económica y en un escenario para el 2023 bastante complejo. ¿Cómo ve ese balance, Jorge? Sí, Bárbara, estas son cifras oficiales de la Subrey. Dice que el año 2019, que como decía Paulina, ya entra en vigor el acuerdo,
los países que lo habían suscrito y ya lo tenían ratificado aumentaron sus exportaciones a los países TPP entre un 5 y un 15%. Y Chile ese año, que no había ratificado el TPP, todavía no lo hace, sus exportaciones a los países TPP cayeron en un 36%. Hay distintos factores, pero ahí hay un dato clave de cómo Chile ha perdido ventajas competitivas por no tener ratificado el acuerdo, mientras sus otros socios sí las han aprovechado. Porque ahí hay que parar un segundo, porque o sea, no es solo que nosotros nos aprovechemos o nos exportemos más, por ejemplo, sino que el riesgo de que otros estén ocupando espacios que tradicionalmente ya eran nuestros. Sobre todo con productos donde competimos, productos lácteos, productos del mar, toda la industria frutícola, silvoagropecuaria, donde también competimos con países como Nueva Zelanda o Australia. Entonces, hay una pérdida de competitividad que está, ahí están las cifras en materia comercial, y además hay un elemento de que, si tú ves, gran parte de los embajadores TPP que están en Chile públicamente le han dicho a Chile estos años: ojalá el país evalúe y acelere la aprobación del TPP, porque también se entiende de que el TPP fija las reglas futuras, modernas, se le llama de última generación, de la zona económica hoy más dinámica a nivel mundial, que el Asia-Pacífico, donde además Chile en 30 años ha duplicado su nivel de exportaciones. O sea, es una zona clave, no solo en lo comercial, que es lo que hemos hablado ahora con Paulina, sino también en temas de regulaciones medioambientales, laborales, temas de comercio digital, exportación de servicios, que es un área donde Chile tiene un alto potencial, un capítulo dedicado a las pymes, y con esto finalizo, Bárbara, lo que se llaman las cadenas globales de valor. El TPP tiene reglas tan flexibles que, por ejemplo, si Chile exporta un insumo de un país TPP, lo procesa en Chile y lo exporta a otro país TPP, se va a considerar como parte de un producto nacional y va a tener un beneficio arancelario eventualmente de cero. Y ese tipo de temas han estado ausentes del debate, especialmente el debate del gobierno, que ha dicho que el TPP tiene ganancias más bien marginales para nuestro país. Bueno, justamente quería preguntar eso, Paulina, porque una cosa es la valoración en lo macro, en el fondo de acuerdos internacionales, tratados de libre comercio, entre otras, pero hay cifras que son cifras y son datos que uno puede contrastar. Entonces, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, el subsecretario actual de Relaciones Económicas Internacionales dice que esto de alguna manera no mueve la aguja, así que puede esperar y no hay una urgencia? ¿Cómo se pueden entender declaraciones como esa? Mira, esta es mi opinión, la he señalado en otros medios. Yo creo que lo que ocurre acá es que el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, a quien sabemos que ha sido un académico que durante mucho tiempo escribió en contra del TPP-11 en particular, hoy día pienso que está hablando más como aquel académico en contra del TPP-11 que el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales que debiera ser. Yo soy académica y tengo perfecta conciencia que una cosa es lo que uno critica y establece en sus investigaciones y sus posiciones, en sus libros, en sus papers. Pero cuando uno adopta y decide ejercer un cargo de tanta importancia como es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, cuando el Congreso ha aprobado el tratado, cuando existe evidencia, tal como le decía Jorge, de los beneficios que trae el estar dentro, por algo que dentro del tratado, bueno, hoy día son de los 11, 9 países ya han ratificado, solo falta Brunei y falta Chile. Y Malasia, que fue el último, en el mes de noviembre ya va a ser parte, por lo tanto ya van a ser 9 países que van a formar esto. Y además hay países que quieren entrar, y quieren entrar países como China. Como dice Jorge, este tratado fue pensado por Obama para contrarrestar la influencia china. China quiere entrar, Reino Unido quiere entrar, Ecuador quiere entrar, Costa Rica quiere entrar, y ya han pedido ingresar, Corea del Sur quiere entrar. O sea, los países hay países que quieren entrar y ninguno se quiere salir, y nosotros tenemos la oportunidad de ratificar y depositar para entrar. Los otros tienen que negociar. La negociación en Singapur fue con el Reino Unido. Recién tienen que negociar. Oses es súper fácil. Entonces, creo que en esto, dado las cifras, no podemos decir que este tratado es antiglobalización, que es el símbolo del neoliberalismo en el comercio,
Cuando dentro de él está Vietnam, que no es precisamente de derecha o neoliberal. ¿Dónde está Perú? Donde justamente las cifras, si nosotros miramos, Perú tiene una crisis política enorme y sin embargo, económicamente sus cifras son mejores que las nuestras. Y esto fue acordado también recientemente con este gobierno, que no podríamos decir que es de derecha precisamente. Al Bueno, contrario. además tenemos a México. México también está dentro y países con los cuales queremos asemejarnos, como es Canadá y como es Nueva Zelanda. Está Australia, donde ahora están los laboristas. O sea, por eso que yo creo que finalmente aquí hay que ver cuál es el interés nacional y no un capricho intelectual académico, porque hay que pensar en Chile. Y por lo tanto yo creo que el subsecretario Ahumada está más actuando como académico, con el cual el presidente Boric está de acuerdo, porque si no, o sea, estamos viendo que el subsecretario tiene más poder que el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda ya ha dado mensajes súper claros de que necesitamos mayor inversión, que necesitamos mayor comercio, que nuestra perspectiva económica en 2023 está muy complicada, y esta es una vía. Entonces yo no puedo entenderlo sino por un capricho de estar en contra y de un aspecto hoy día, porque si te das cuenta de las side letters de las cuales podemos conversar, solamente se refiere al mecanismo de solución de controversias inversionista-estados. Eso es lo que dice la side letter, ninguna otra materia. Eso significa que el gobierno ya acepta todo el contenido. Y por eso vamos a demorar la ratificación. ¿Y cuánto vamos a esperar? ¿Cuántas aceptaciones van a ser suficientes para el presidente para ratificar? La verdad es que para mí es bastante criticable la actitud que está teniendo el gobierno. ¿Falta pragmatismo, Jorge? Sí, es que escuchaba muy atentamente y sin lugar a duda el TPP es una piedra en el zapato para el gobierno porque establece esta grieta entre sus dos principales coaliciones. Si está claro que la centroizquierda más moderada apoya al TPP, formaron parte de las negociaciones, les ha tocado liderar una serie de acuerdos comerciales y es algo incómodo y se le nota en el gobierno. Cuando se pregunta si el TPP beneficia o no y el gobierno no puede dar una respuesta, es porque está incómodo y porque está tensionado en el interior desde el punto de vista político. Pero vamos de nuevo a lo económico. Chile es una economía mediana. Más de la mitad de su PIB se explica por el comercio. ¿Cómo no va a ser en la línea de inserción económica la posibilidad de ingresar a un mercado de casi 500 millones de personas, prácticamente el 15% del PIB mundial, con reglas comunes, reglas modernas, que como se mencionaba, hay otros países que se quieren incorporar, que estaríamos creando una mega zona de libre comercio con mayores oportunidades? ¿Cómo nos vamos a restar de eso? De hecho, estar discutiendo de las side letters, de la oportunidad, de si es una estrategia dilatoria o no, es totalmente contrario al debate que hemos tenido estos 30 años en política comercial, donde deberíamos estar discutiendo hacia dónde apuntar, dónde hay mercados con mayor potencial, por qué la industria de servicios es una industria que tiene oportunidades importantes para las empresas y para los emprendedores chilenos. O sea, creo que si seguimos en esta espiral, estamos apretando el acelerador a fondo, pero en reversa. Y por lo mismo es tan importante, creo yo, despejar pronto la discusión del TPP, que dicho sea de paso, en el Senado se aprobó con cerca del 70% de los votos a favor, no nos olvidemos de eso. Paulina, aprovechemos, abusemos de tu experiencia académica para que todos podamos aprender. Cuando hablamos de las side letters, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el proceso, el mecanismo? Primero hablemos desde lo técnico-práctico, después vamos a lo cualitativo. A ver, durante el proceso de negociación, estamos hablando años atrás, cuando se estaba negociando este tratado, en general, un tratado como este, que son 900 páginas, que son muchos capítulos, es claro que los estados no necesariamente están de acuerdo en todo lo que dice el contenido del tratado. Entonces, existe la posibilidad, que normalmente se hace a través del mecanismo de reservas o de declaraciones interpretativas, pero que en este caso se llaman las side letters. Hay una discusión, yo tengo una discusión con colegas si es que son realmente reservas y declaraciones interpretativas o son nuevos acuerdos, pero saltémonos eso. Entonces, un Estado puede decir, este capítulo a mí no me gusta, o yo no quiero, o yo no puedo, según mi legislación interna, obligarme a esto. Entonces, le mando una side letter, le mando una carta a los otros 10 y les digo, en la relación entre ustedes y yo, esto no lo vamos a aplicar.
¿ya? Vamos a aplicar otra cosa o vamos a aplicar un acuerdo que tenemos antes, pero en la relación entre ambos, esto yo no quiero, ¿ya? Ejemplo, Nueva Zelanda presentó una carta a los 10 países y dijo a mí, el mecanismo de solución de controversia Estado inversionista no me gusta, por lo tanto, quiero que no se aplique esto para los inversionistas neozelandeses de los otros países y de los otros países Nueva Zelanda. Entonces, de los 10 países, 5 le dijeron que lo aceptaban, porque los estados pueden aceptar o rechazar. 5 de los países le dijeron, aceptamos. Por lo tanto, en la relación entre ellos se aplica el tratado, menos este capítulo, porque le aceptaron. Y los otros 5 que no le aceptaron, dentro de ellos estaba Chile, se aplica el TPP. ¿Ya? Entonces, así funciona, y lo que hubo durante la negociación fueron hay más de 200 cartas laterales. Chile presentó 23, y al momento de la firma, Chile aceptó 35. O sea, las 23 nuestras más otras que aceptamos. Todo se hizo durante la negociación y se firmó. Lo que está pasando ahora es que el gobierno ha planteado ahora enviar nuevas cartas para que el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado no se aplique el del TPP-11. Entonces, hemos mandado cartas, pero son fuera de la negociación. El tratado ya está en vigencia, el tratado ya está funcionando, con todas estas formas que yo les señalo. Y estas cartas los estados pueden aceptarlas o rechazarlas. El presidente hoy día ha señalado que Nueva Zelanda y México han aceptado las cartas de Chile. Ahora, nosotros no conocemos el contenido de las cartas. Solo podemos especular lo que supuestamente dicen esas cartas. Yo supongo, y aquí estoy especulando, por ejemplo, en el caso de México, que nosotros le estamos diciendo a México, si hay un problema inversionista-Estado, inversionista mexicano en Chile o chilenos en México, en vez de aplicar el mecanismo del TPP-11 que nos va a llevar normalmente a la CIADI, bueno, no apliquemos eso. Pregunta, ¿cuál mecanismo vamos a aplicar? La respuesta podría ser el que ya tenemos en el Tratado de Libre Comercio y que tiene un capítulo de inversión y tiene un mecanismo de solución de controversia. ¿Cuál es la paradoja? Que ese mecanismo es muy similar al del TPP-11. Incluso para los estados es mejor el del TPP-11 frente a los inversionistas porque en la negociación, como decía Jorge, se tomaron las críticas que hay efectivamente a nivel mundial al mecanismo de arbitraje en materia de inversionistas. La pregunta es en el caso de Nueva Zelanda, y es una pregunta mayor, porque Nueva Zelanda en su carta, la que nosotros rechazamos en su momento, Nueva Zelanda decía yo no quiero que se aplique un mecanismo de solución de controversia del TPP, pero no decía qué mecanismo aplicar. Y el problema que tenemos con Nueva Zelanda es que entre nosotros no tenemos un mecanismo de solución de controversia como lo tenemos con México o con otros países del TPP-11. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿y qué mecanismo se va a aplicar para inversionistas neozelandeses en Chile o chilenos en Nueva Zelanda? ¿Qué es lo que acordaron? No lo sabemos. En algún momento la subrey nos tendrá que decir. Y eso va a pasar con todos los estados y va a pasar lo mismo. Aquellos estados que no acepten, la pregunta va a ser, ¿y cómo se va a solucionar? En ese caso particular con ellos, tendremos que ver. Y los que no acepten, se aplica el mecanismo del TPP-11. ¿Por qué no sabemos esto? ¿Es normal, Jorge? Que no sepamos el contenido de esas cartas, cuándo deberíamos conocerlo. Nosotros venimos de muchos años que justamente también este grupo cuestionaba la falta de transparencia, participación en las negociaciones comerciales. Dicho sea de paso, entre el 2012 y el 2018 hubo más de 100 reuniones con organizaciones de la sociedad civil, mundo académico y sector empresarial respecto al TPP. Entonces el argumento de la falta de participación o de diálogo creo que se derriba por sí solo. Nosotros no conocemos el contenido de las side letters y estamos asumiendo que excluye el mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado. Quizá algunas side letters dice, bueno, pero en ciertos casos o en ciertas industrias se conversará entre las partes, como lo hizo Nueva Zelanda con algunas de sus cartas laterales. Pero como bien dice Paulina, vamos a tener que ver el caso a caso. Con Nueva Zelanda no tenemos un mecanismo y yo no sé si para el inversionista extranjero neozelandés, por ejemplo, los proveedores de la minería, que son muy importantes en Chile,
se van a sentir atraídos sabiendo que si tienen un conflicto tienen que ir a los tribunales locales. Segundo, ¿qué pasa con las side letters? Porque el gobierno ha dicho que va a esperar las respuestas. ¿Qué significa esperar las respuestas? ¿Es la respuesta formal del gobierno? ¿Es la tramitación que tiene que hacer cada gobierno según sus reglas, por ejemplo, con los congresos? ¿O también vamos a esperar la tramitación de las side letters en nuestro propio Congreso? Eso todavía no está despejado y puede ser determinante para saber si la ratificación del TPP va a ser en los próximos meses o como también se ha realizado en más de un año, y creo que sería una mala señal como país y también una mala señal para los socios comerciales en términos si realmente hay una voluntad o no de formar parte de este mega acuerdo. ¿Por qué nos complica o le complica al gobierno, para ser más preciso, el tema de resolución de controversias? De hecho, han habido notas hoy día mismo en EMOL que se hace seguimiento a los conflictos que hemos tenido similares a estos, que en realidad han sido muy pocos y en general hemos sido muy exitosos en las tramitaciones o en la resolución. ¿Por qué entonces tanto resquemor en algo que debería darnos garantías a todos de que obviamente si no pretendemos violar ningún derecho de nadie, bueno, no debería haber un problema así como esperamos que no lo hagan con nosotros en otros países, Jorge? Mira, yo creo que hay dos razones. Hay una razón en un grupo más minoritario de orden ideológica, que es una suerte de demonización de la inversión extranjera y del rol de las multinacionales. Y este ha sido un debate, el TPP, muy marcado por ideología. Lo hemos visto en las noticias falsas que se iban a expropiar las semillas, que iba a restringirse el acceso a Internet, etc. Hay un elemento de eso. Y hay otro elemento que es cierto, de que efectivamente hay paneles internacionales, algunos organizados por las Naciones Unidas, donde Chile ha participado en el pasado, que buscan mejorar y reformar el mecanismo de inversionista-Estado, especialmente en la forma en que se eligen los árbitros, en la transparencia del proceso, etc. Y es sano que hayan esos debates, pero esos debates se canalizan a través de paneles de ese tipo y no introduciendo, creo yo, side letters cuando un acuerdo ya está negociado. Pero por otra parte, Chile tiene muy pocos casos de inversionista-Estado, solo 6, y en uno de ellos perdió porque Chile ha sido un país con reglas claras, con certeza jurídica y que no ha sido discriminatorio con la inversión extranjera. Estos son principios que van desde mucho antes del TPP. Y por otro lado, Bárbara, también ausente del debate, es que también hay inversiones chilenas de empresas públicas o privadas en los países TPP. Y esto también representa una protección, por ejemplo, para Codelco, ENAP, que tienen inversiones en México, en Perú o en otros países del TPP. Entonces, desde el punto de vista del interés general, hay que tener cuidado con esta discusión, porque una cosa es buscar mejorar o reformar el mecanismo inversionista-Estado, pero otra es tratar de excluirse, donde no solo damos una mala señal a la inversión extranjera, porque un país como Chile va a querer excluirse si ha sido de una línea tan clara en la inversión extranjera, pero por otra, podemos eventualmente dejar más desprotegida la inversión chilena en los países TPP. Esta discusión la tenemos en contexto de otra bien relevante. Yo sé, Paulina, que ahí tú estás al dedillo en la modernización o las actualizaciones del acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué también eso se ha ido complejizando? Siendo que ya lo dábamos por hecho que había terminado en el gobierno anterior. Sí, ahí, bueno, nuevamente nos encontramos con un acuerdo, que el acuerdo de asociaciones del año 2002, por lo tanto son 20 años, por lo cual Chile fue el segundo país en América Latina, el primero en Sudamérica, que logra una asociación estratégica con la Unión Europea, lo que en su momento se habló de los acuerdos o los tratados de cuarta generación plus, porque realmente era el acuerdo más amplio que la Unión Europea celebraba con un tercer Estado. Bueno, pasado el tiempo, evidentemente, muchas de las cosas que se negociaron o que se establecieron, dado tantos años, había que modernizarlo, hay temas nuevos, lo mismo que estábamos hablando del tema género, el tema medioambiental, hay muchos temas que no estaban considerados en el acuerdo en el año 2002 y se comienza la negociación. Esta negociación de nuevo se realiza por varios gobiernos y se llega al final en octubre del año 2018, por el cual se terminan las negociaciones y se llega a un acuerdo entre las partes, ¿ya? Y esto se hace a través de notas verbales. Y lo que quedaba era, obviamente, esto ya hacerlo más oficial para
firmar el acuerdo y una vez firmado, bueno, de nuevo, pasar a la aprobación interna de los estados para después ratificar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en febrero de ese año, la Unión Europea presenta lo que se llama el split, es decir, que este tratado se iba a dividir en 3 tratados distintos, pero atendiendo a la legislación europea. O sea, la explicación viene de Europa, porque Europa, la tramitación es distinta según las materias, porque en Europa sí hay integración, o sea, hay transferencia de competencias en la Unión Europea y los estados la pierden, y una de esas es materia de comercio. Entonces, para hacer la tramitación más rápida, porque si es solo libre comercio, el pilar de libre comercio, no entran los estados miembros a tener que llevarlo a sus congresos, no, porque esa competencia ya no es de ellos, es de la Unión. Por lo tanto, basta la tramitación en la Unión Europea. Sin embargo, los otros sí hay que esperar la aprobación interna. Entonces se presenta el split y cambia el gobierno, y cuando asume esta subsecretaría, señala que tiene reparos respecto a lo que se había acordado, estima que no había cierre de negociaciones, cosa que la Unión Europea niega. La Unión Europea dice, podemos ver aspectos técnicos, pero Josep Borrell se lo dijo aquí al presidente Boric, nosotros no vamos a reabrir las negociaciones, están cerradas. Entonces, incluso se dijo de una manera muy poco afortunada que había sido un acto comunicacional lo que había ocurrido en octubre. Entonces, ¿qué es lo que dice la Unión Europea? Nada de acto comunicacional. Aquí están las notas verbales por las cuales dimos por cerrada y teníamos un acuerdo respecto al texto. Pero de ahí en adelante se entrampa las comunicaciones entre la Unión Europea y nuestro gobierno, porque justamente la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales plantea que quiere cambiar, sobre todo en 2 temas específicos, el contenido del tratado. Y los europeos le dicen, nosotros no podemos reabrir todas las negociaciones, porque si se reabren las negociaciones en todos los capítulos, los 27 van a venir, que yo tampoco quiero sencillamente no. Y lo que ha ocurrido es justamente un tira y afloja entre la Comisión Europea, que es quien negocia, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que han tenido conversaciones técnicas, la última fue la semana pasada aquí en Santiago, para finalmente destrabar esta situación y llegar a un acuerdo para firmar este tratado, ojalá a fin de año, porque el próximo año comienzan las elecciones en Europa y ya no van a firmar nada porque con nuevas autoridades, elecciones europeas, nueva Comisión Europea, y eso, para aquellos que conocemos la Unión Europea, significa otro escenario y ya no va a haber acuerdo con la Unión Europea. Entonces, si no es ahora, no va a haber y nos vamos a quedar con el tratado antiguo. Y si nos quedamos con el tratado antiguo, muchas de las cosas nuevas que venían en este tratado y exigencias que la Unión Europea le está haciendo y le va a hacer a los exportadores, por ejemplo, hacia Europa, nosotros no vamos a estar cumpliendo, porque no va a estar incluido en nuestro tratado. Entonces, obviamente que es muy importante llegar, porque además es un acuerdo de asociación, no es solo libre comercio, hay diálogo político, hay un área también de innovación, hay un área de tecnología, hay un área de educación superior, tiene que ver con cooperación, es mucho más que un simple tratado de libre comercio. Justamente, Jorge, complementando, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quiere ir el gobierno en la política económica internacional? El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales ha continuado haciendo algunas declaraciones. Él anuncia que se está trabajando en un proyecto, a su juicio, muy interesante en un Banco Nacional de Desarrollo, y están trabajando con mesas de trabajo para política industrial con Argentina y Bolivia. ¿Qué le parece? Sí, una pequeña nota a Unión Europea. Desde que tenemos el acuerdo con la Unión Europea, que es comercial, político y de cooperación, el comercio con el bloque se duplicó al año 2020. Estamos hablando casi 20 mil millones de dólares. Y acá viene una pregunta. ¿Quién es el principal inversionista extranjero de Chile? La Unión Europea. ¿Qué necesita Chile hoy día para desarrollar la industria del litio, las energías verdes? Inversión extranjera. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las señales que estamos dando como país frente a los desafíos que debemos enfrentar y que en nuestra política comercial hemos sido, por lo menos este año, ambiguos? Respecto del futuro, yo tengo una visión
de mayor alarma de que creo que nuestra política comercial está un poco bajo amenaza. ¿En qué sentido? Nuestra política comercial ha sido una política de Estado y los gobiernos han tenido matices, efectivamente, en qué mercados priorizar, en qué temas hincar el diente en las negociaciones, pero se ha entendido que Chile es una economía mediana que se inserta al mundo, que hoy día tenemos, de acuerdo a las cifras oficiales, más de 500 acuerdos de distinto tipo de orden económico a nivel mundial, que el mundo entiende que funciona de manera interdependiente y globalizada. Eso en Chile había un consenso bastante general. Pero hoy vemos que hay un grupo que quiere establecer una política económica distinta, pero que responsabiliza los tratados de libre comercio, por ejemplo, por la incapacidad de desarrollar una política industrial. Eso no tiene relación con la política exterior comercial, sino que, Bárbara, eso también está relacionado con reformas internas de productividad, de capital humano, de tu política fiscal, donde van de la mano la política interna con la política comercial. Entonces, estos argumentos de no voy a aprobar el TPP porque afecta a la soberanía o nos impide desarrollar política industrial son argumentos muy débiles. Había consideración que además el TPP es muy claro en reservar la facultad de los estados de definir sus propias políticas públicas y regulaciones, mucho más incluso que otros tratados de libre comercio. Entonces yo creo o yo espero de que lo que ha pasado en Chile, el resultado del plebiscito, la votación del TPP, nos lleve de nuevo a un cauce de mayor moderación y que entendamos de que la política comercial que ha permitido que Chile explique gran parte de su desarrollo por el comercio, que hemos sido líderes en materia de negociaciones, que potencias como Estados Unidos y China han elegido al país como de las primeras negociaciones en América Latina, esa senda se continúe, se profundice y que introduzcamos las mejoras que haya que introducir, pero no con un ánimo refundacional, ni menos proponiendo fórmulas que ya en el pasado fracasaron y que no tienen ninguna relación con la realidad de lo que necesita Chile. Para terminar, Paulina, ¿cómo ves la situación en general, ya sea lo que hemos estado hablando, los desafíos que tenemos también en estas materias, en un corto o mediano plazo? Mira, yo creo que aquí me voy a ir incluso al sistema internacional, a lo que está pasando en el mundo, porque todo esto además tenemos que insertarlo en el contexto complejo que estamos viviendo. Hoy día se está incluso hablando de una amenaza nuclear, cosa que hace 15, 20 días, hace un mes, 2 meses atrás, era imposible siquiera pensarlo. O sea, lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, y con todas las consecuencias que eso implica para el sistema internacional, tiene que hacernos pensar. Esto ha implicado, si bien ya venía un alza en los alimentos, por ejemplo, ha sido la guerra también quien ha provocado un alza de los alimentos por los cereales, la inflación que estamos, si vemos las cifras en Europa son muy preocupantes. En Estados Unidos ayer salió también la cifra de la inflación. Nosotras tenemos inflación incluso mucho más alta que la media en América Latina. Si a eso sumamos una proyección económica para Chile para el año 2023, donde nos deja muy por debajo incluso del resto de los países de América Latina, tenemos una tormenta perfecta para que justamente el beneficio que debiera llegar a las personas más pobres, más vulnerables de nuestro país, se ve complicado. Yo pienso en esas personas, yo estoy pensando en las pymes, yo estoy pensando en aquellas personas que, tal como se lo leí incluso en una entrevista a Gabriel Palma, con quien yo no estoy de acuerdo en su posición con el TPP-11, y resulta que él, hablando del gobierno y de las personas que están en este gobierno, lo señaló, y un poco hablando del resultado de la Convención Constitucional, el plebiscito. Decía, se alejaron y se desconectaron de las reales necesidades que tiene la gente hoy día, que es trabajo, que es el control de la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, gente que hoy día, no sabe cómo llegar a fin de mes. Y él mismo dice, se preocuparon más de proteger, por ejemplo, a los animales que a las personas. Entonces, esa desconexión que la hemos visto y el resultado cuando escuchamos a las personas hablar o cuando se manifestó también en parte del rechazo, tiene que hacernos pensar
como dice el mismo Gabriel Palma, y lo voy a citar, que finalmente el apruebo ganó en Ñuñoa y perdió en las comunas más pobres. Bueno, porque los beneficios tienen que llegar finalmente a este bienestar en un escenario que está muy complejo. Y por lo tanto el Estado lo que necesita es inversión, son recursos justamente para las políticas sociales que tanto se necesitan en este país, donde existe esta desigualdad, donde finalmente hoy día tenemos más gente bajo la línea de la pobreza de la que teníamos antes de la pandemia o antes del estallido social. Jorge, para cerrar. Bien, creo que hay que también ver el lado positivo de todo este debate y creo que ha permitido hacer pedagogía sobre el valor que tiene para Chile la integración económica, los tratados de libre comercio y las políticas de Estado, que son pocas en Chile, políticas públicas donde hay un consenso más o menos transversal. Yo espero de que despejada esta incertidumbre, el TPP se ratifique, que volvamos a la discusión de cuáles son las oportunidades para nuestras empresas, para nuestros emprendedores e inversionistas que Chile no está aprovechando y que volvamos a tener una tradición que ha sido destacada del país. Un socio confiable, un socio creíble y un socio predecible. Elementos que en las relaciones internacionales son fundamentales. Paulina, Jorge, muchísimas gracias a los dos. Súper interesante la conversación de este tema tan contingente. Estoy segura que fue un aporte para todos quienes nos estaban viendo. Pues. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a los dos. Gracias. Buen fin de semana para ambos. Chao, Bárbara. Chao, Jorge. Muchas gracias a los dos nuevamente. Queremos dejarlos a todos invitados, por supuesto, a seguir todo lo que ocurra en la tramitación, qué pasa con estas side letters. Todas las novedades las encuentra en emol.com.